sabes cómo resolver un ejercicio, no consigues cómo hacerlo, entonces en este canal de Matemáticas con Miguel encontrarás videos de ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Vamos a comenzar. En el preámbulo se mencionan de aplicaciones de antiderivada o integral indefinida y se pregunta, ¿cuáles son esas aplicaciones? Depende de la ciencia en sí, pueden ser respecto a problemas físicos, químicos, a nivel de ingeniería, como también en el área de ciencias sociales. Luego se da la pendiente de una función cuya expresión es el cociente de x más 1 entre raíz de x en el punto 924. Y se pregunta, ¿cuál es esa función? Ese será nuestro primer ejemplo a resolver, que consiste en, dada la derivada, se quiere encontrar la función. Entonces, recordando el concepto de antiderivada, que dice que si f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x, se tiene que f mayúscula prima de x coincide con f minúscula de x, lo que significa que la integral indefinida de f minúscula de x, diferencial de x, va a ser igual a f mayúscula de x más una constante, lo cual implica entonces que la integral indefinida de f minúscula prima de x, diferencial de x, va a ser igual a f minúscula de x más una constante c. Con lo cual, se tiene que para hallar la función solo hay que integrar, salvo que existen una familia de soluciones que satisfacen eso, es debido a la constante c. Pero si se le impone una condición que debe pasar por un punto específico dado, entonces se está hablando de un problema con condición inicial. Y en ese caso se podrá encontrar la función deseada. Ahora con el ejemplo. Ejemplo 1 dice, la pendiente de una función en el punto 9,24 tiene una expresión que es igual a el cociente de x más 1 entre raíz de x, la cual está encerrada en un círculo de color blanco. Y se pregunta cuál es la función. La solución será en base a lo siguiente. Se sabe que la pendiente de una función viene dada por su derivada. Es decir, dada la ecuación y igual a f de x, eso implica que y' es igual a f' de x. Pero y' es el cociente de y a de x, que es igual a f' de x. Y en este caso vale la expresión cociente de x más 1 entre raíz de x. Luego se reescribe como diferencial de y igual a f' de x diferencial de x. Entonces, usando eso e integrando en ambos miembros, resulta lo siguiente, que y va a ser igual a la integral de y, que a su vez es igual a la integral de f' de x diferencial de x, que es igual a f de x más c, por lo dicho en la lámina anterior. Así, y sería igual a la integral del cociente de x más 1 entre raíz de x, diferencial de x, que al reescribirla se puede expresar como la integral de x entre raíz de x, diferencial de x, más la integral de 1 entre raíz de x, diferencial de x, que va a ser igual a la integral de x elevada a la 1 medio, diferencial de x, más la integral de x elevada a la menos 1 medio, diferencial de x, y va a ser igual a 2 tercios de raíz de x, factor común de x más 3, más la constante c, y eso es por la fórmula de la integral de que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Es decir, en conclusión, y va a ser igual a 2 tercios raíz de x, factor común de la expresión x más 3, más la constante c. Luego, sustituyendo por el punto dado, 9,24, es decir, cuando x vale 9 y y vale 24, se tiene que 24 va a ser igual a 2 tercios raíz de 9
factor común de 9 más 3 más la constante c. De ahí se concluye que c es igual a 0. Con lo cual, obtenemos la tal función deseada, que está dada al final de la lámina en amarillo, que dice que f de x es igual a 2/3 de raíz de x, factor común de x más 3. Otro ejemplo. El ejemplo 2 corresponde a un problema de oferta, el cual dice lo siguiente. El propietario de una cadena de comida rápida determina que si se ofertan X miles de nuevas comidas, el precio marginal, que corresponde a una derivada, en este caso P' de X igual al cociente de X entre el factor X más 1 elevado al cuadrado dólar por unidad, donde la función P de X denota el precio en dólares por unidad, a la cual las X unidades se venderán. Si actualmente se ofertan 5.000 unidades a un precio de 2,20 dólares por unidad, se pide, parte A, determinar la función de oferta P de X, es decir, el precio. Parte B, si se ofertan 10.000 alimentos a restaurantes de una cadena, la pregunta es, ¿qué precio unitario se deberá cobrar para que se vendan todas las unidades? En esta lámina está resaltado en color blanco los datos más relevantes del problema, que es el precio marginal, o sea, la derivada de P' de X, y la condición inicial, que son las 5.000 unidades con un precio de 2,20 dólares por unidad, para que luego de obtener la función precio pueda responder la pregunta de cuál sería el nuevo precio para las 10.000 unidades. Solución del ejemplo 2. Para la solución de la parte A, nos basamos en que P de X es igual a la integral de P' de X diferencial de X, que a su vez va a ser igual a la integral del cociente de X entre la expresión X más 3 elevado al cuadrado diferencial de X. En vista de que dicha integral no es elemental, necesitaremos de un método para resolverla, el cual es el método de sustitución, con el cambio u igual a x más 3, que resulta que su diferencial de u va a ser igual al diferencial de x y que la variable x va a ser igual a u menos 3. Así, la integral de x entre el factor x más 3 al cuadrado diferencial de x a través del cambio u se transforma en la integral cociente de la expresión u menos 3 entre u elevado al cuadrado diferencial de u, que por propiedades va a ser igual a la integral de expresión 1 entre u menos 3 entre u cuadrado diferencial de u, que por tabla sería igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de u más 3 entre u. Por lo tanto, P de X va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de x más 3 más 3 entre x más 3 más la constante c, una vez devolviendo el cambio u. Luego, con el dato de que x se mide en miles de unidades, se tiene 5.000 unidades, lo cual implica que x igual a 5. Sustituyéndolo en la fórmula de la función precio, quedaría que 2,20 es igual a P evaluada en 5, que va a ser igual al logaritmo neperiano de valor absoluto de 8 más 3 octavos más C. De ahí se deduce que C va a ser igual a 2,20 menos el logaritmo del valor absoluto de 8 menos 3 octavos, obteniendo el resultado en el recuadro amarillo al final de la lámina, que el precio P de X va a ser igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 3 más 3 entre x más 3 más 2,20 menos el logaritmo de 8 menos 3 octavos, que al simplificarlo nos quedaría el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 3 más 3 entre x más 3 menos 0,25444.
Ahora con la parte B del ejemplo 2. La solución de la parte B se basa en hallar el nuevo precio en dólares de X unidades. Ahora, si se ofertan las 10.000 unidades, en vista de que X se mide en miles, se obtiene que X igual a 10. Por tanto, se debe evaluar P de X, que es igual al logaritmo del valor absoluto de X más 3 entre X más 3 menos 0,25444 en X igual 10. Es decir, calcular el valor de P de 10, cuyo resultado está al final de la lámina, en el recuadro en amarillo, y que es igual a 2,5413 dólares por unidad. Ahora bien, si te han gustado los ejemplos mostrados y antes de ver otros ejemplos, te invito a que me des un like, presiones la campanita y sobre todo suscríbete al canal de Matemáticas con Miguel. Ahora con el ejemplo 3, el cual corresponde a un problema de ingreso, que dice: el ingreso marginal por la venta de X unidades de un cierto artículo se estima que será R' de X igual a 50 más 3,5 multiplicado por X por E elevado a la menos 0,01 por X cuadrado, dólares por unidad, donde R de X es el ingreso en dólares, y se pide, parte A, determinar R de X, suponiendo que R evaluada en 0 es igual a 0, y la parte B, se pregunta qué ingresos se espera por la venta de 1000 unidades. Luego se reescribe la función R' de X como 50 más 7 medios X por E elevado a la 1 entre 100 X al cuadrado, con la cual se resolverá el problema, y la misma está resaltada en color blanco en un recuadro. Continuando con el ejemplo 3, se tiene que R de X es igual a la integral de R' de X diferencial de X, que a su vez es la integral de la expresión 50 más 7 medios de X por E elevado a la 1 entre 100 por X cuadrado, todo diferencial de X. Por linealidad va a ser igual a 50 integral de dx más 7 medios integral de X por E elevado a la menos 1 entre 100 X cuadrado diferencial de X. La integral de dx es inmediata e igual a X, pero la integral de X por E elevado a la menos 1 entre 100 X cuadrado diferencial de X no es inmediata. Por lo tanto, para resolverla utilizaremos el cambio U igual a menos 1 entre 100 por X cuadrado, cuyo diferencial de U es igual a menos 1 entre 50 X diferencial de X, con lo cual resulta que X diferencial de X es igual a menos 50 diferencial de U. Así, la integral X por E elevado a la menos 1 entre 100 X cuadrado diferencial de X se transforma mediante el cambio U en la integral de E a la U, que multiplica el factor menos 50 diferencial de U, cuya integral es igual a menos 50 E a la U. Así, devolviendo el cambio y reemplazándolo en R de X, se tiene que R de X va a ser igual a 50X menos 175 por E a la menos 1 entre 100 X cuadrado más la constante C. Sustituyendo la condición inicial, que dice que R en 0 es igual a 0, se obtiene que C es igual a 175, con lo cual se obtiene el valor del ingreso R de X, que el mismo está resaltado en el recuadro en color amarillo al final de la lámina. Finalizando con el ejemplo 3. En el recuadro en color blanco está resaltado el ingreso R de X. Y necesitamos obtener la respuesta de la parte B del ejemplo, que corresponde a calcular el valor del ingreso por la venta de 1000 unidades, es decir, hallar R de 1000. Entonces, al sustituirlo en la expresión de R de X con X igual a 1000, obtenemos en el recuadro en color amarillo dicho resultado, que es de 50.175, con lo cual finalizamos el ejemplo 3.
Les vuelvo a invitar a que se suscriban a este canal de Matemáticas con Miguel para que no se pierdan de los contenidos de los próximos